En esta clase vamos a ver la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras. Por definición decimos que dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Vamos a llamar a razón de semejanza R a la constante de proporcionalidad entre los lados homólogos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un triángulo ABC y tuviéramos otro triángulo A'B'C', y estos dos triángulos son semejantes, entonces si calculamos la razón de semejanza dividiendo, por ejemplo, el lado AB entre el lado A'B', vamos a ver que va a ser igual a si dividimos el lado BC sobre el lado B'C', y así como va a ser igual a que si dividimos sobre el lado AC sobre el lado A'C'. Ahorita vamos a ver un ejemplo más concreto al revisar los criterios de semejanza aplicados a triángulos. Aquí vemos los criterios de semejanzas. Vemos el criterio 1 que te dice que dos triángulos son proporcionales si los tres lados correspondientes de estos dos triángulos son proporcionales. Entonces tenemos dos triángulos proporcionales. Aquí vemos la demostración, es simplemente que si yo divido, por ejemplo, el lado más chico de este triángulo entre el lado más chico de este triángulo, que es 3 sobre 1, me va a dar como resultado 3, ¿sí o no? Así como si yo divido el lado más grande, 4.3 sobre 1.43, el resultado también me va a dar 3. Y si yo divido el lado intermedio, que es el 3, que es el 4, sobre 1.33, también me va a dar 3. Esa se llama la razón, porque es mi razón de semejanza, y mientras los dos triángulos sean proporcionales, la razón de semejanza se va a mantener constante. No importa que variemos el triángulo. Bueno, si variamos el triángulo semejante, la razón de semejanza va a cambiar, pero se va a mantener igual entre los tres lados. Por ejemplo, yo puedo hacer el triángulo de este chiquito más grande. Conforme vaya siendo más grande, la razón de semejanza va a ir disminuyendo hasta llegar a 1. Porque son entre más. Si la razón de semejanza fuera 1, quiere decir que los dos triángulos son completamente iguales. La razón de semejanza nos va a ayudar en algunos problemas a poder calcular algún lado que no conocemos de un triángulo, siempre y cuando sepamos que hay dos triángulos que son proporcionales, que son semejantes. Básicamente esto es, todos estos triángulos que les estoy mostrando son semejantes, solo lo que cambia es el tamaño del triángulo pequeño, qué tan parecido es al triángulo grande. Como vemos, entre más parecidos son los triángulos, más se acerca la razón de semejanza a 1. Y ese es el primer criterio, básicamente eso es. El segundo criterio me dice que dos ángulos son iguales, que para que dos triángulos sean semejantes, dos ángulos deben ser iguales. Si dos ángulos son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes, siempre. Y en este caso nos ponen dos triángulos, uno más chiquito y otro más grande, pero ambos son semejantes porque el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales, el alfa con el alfa prima y el beta con el beta prima. Si quieren ver la demostración, aquí vemos que si superponemos estos dos ángulos alfa y beta al otro triángulo chiquito, son iguales. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio es si un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. Si el lado que comparten dos triángulos, dos lados, y los dos lados correspondientes son iguales, entonces los dos triángulos son proporcionales. Aquí me refiero a que este lado y este lado son proporcionales a este lado y a este lado. Y además de eso, el ángulo que comparten esos dos lados, alfa, es igual al ángulo alfa prima. Aquí podemos ver que es como
¿Cómo confirmamos que son proporcionales? Simplemente hacemos la división entre el lado más grande por el 3.95 y el 1.82 y me va a dar 2.17. Y si lo hago entre el 2.58 entre el 1.18 me va a dar 2.17 también. Y aquí yo puedo variar también igual el tamaño del triángulo. Lo puedo hacer más pequeño o lo puedo hacer más grande. Lo puedo hacer, si la razón de semejanza otra vez llegara a ser 1, entonces los dos triángulos serían idénticos. Entre más grande sea la razón de semejanza, más chiquito va a ser este triángulo. Y esos son los tres criterios de semejanza. A continuación vamos a hacer algún pequeño ejemplo usando este teorema de semejanza. En este problema 1 te dice, calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora que un poste de 4.5 metros de altura da una sombra de 0.9 metros. Aquí vamos a suponer que como es a la misma hora, los triángulos que forma la sombra que proyecta el edificio o que proyecta el poste son proporcionales. Y si son proporcionales, me pide que usando la propiedad de que estos dos triángulos son proporcionales, que calcule la altura de un edificio. Esta forma de pensar es muy básica y la usaban en la época de Pitágoras, hace miles de años, realmente. Y sí funciona, sí es correcto. Aquí te ponen, aquí vemos dos triángulos. Si quieren, se los voy a remarcar. Y este poste también genera un triángulo. Básicamente el poste tiene 4.5 metros de altura y proyecta una sombra hasta 0.9 metros. Y este edificio que proyecta una sombra proporcional a la del poste, proyecta la sombra a 6.5 metros. Mientras que la altura es un misterio que no conocemos. Pero sabemos, vamos a usar como herramienta la razón de semejanza. Simplemente piensen, si dividimos... Yo sé que este lado, h, es proporcional con este 4.5 metros. Entonces, si lo dividimos, esto va a ser igual a que si yo divido, así yo saco la razón de semejanza de entre 6.5 metros y 0.9 metros. Si yo realizara esta operación 6.5 entre 0.9, me va a dar como resultado 7.222. Entonces yo puedo decir que h, la altura que yo estoy buscando del edificio, va a ser igual a 4.5 igual a 7.2222. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo una ecuación lineal de una incógnita de primer grado. Lo único que tengo que hacer es despejar h, por así decirlo. Este 4.5 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar que h va a ser igual a 7.22 por 4.5. Si yo resuelvo esta operación, me va a dar como resultado 32.49999, que yo lo puedo redondear a 32.5 metros. Esto significa que la altura del edificio es de 32.5 metros. Y así es como se usa la razón de semejanza. Aquí vemos otro pequeño problema que nos dice: los catetos de un triángulo rectángulo que miden 24 metros y 10 metros, ¿cuánto medirá los catetos de un triángulo semejante al primero cuya hipotenusa mide 52 metros? Bien, aquí otra vez es lo mismo, solo que ahora lo vamos a aplicar un poco diferente, pero es la misma idea. Nos vamos a valer de la razón de semejanza para calcular B' y C'. Primero partiendo de que estos dos triángulos son semejantes, que eso significa que 24 metros
entre B' va a ser proporcional a 10 metros sobre C', que va a ser igual a su vez a la razón de la semejanza del lado de la hipotenusa del lado más grande, que va a ser 26 sobre 52. Aquí vamos a hacer una cosa, para facilitar el despeje es igual, lo podríamos resolver de esta forma, pero se me hace que el despeje les quedaría más fácil a ustedes si lo hacemos al revés. Los de arriba lo vamos a pasar hacia abajo, los P', C', 52 lo vamos a poner arriba, y digamos que vamos a invertir el numerador y el denominador, y va a quedar P' igual sobre 24 igual a 10 igual a C' sobre 10 igual a 52 sobre 26. Aquí un pequeño detalle, aquí hay dos cosas. Este cambio no necesariamente lo tenía que hacer, lo hice porque da una idea, facilita un poquito el ver el problema de esta forma. Vemos 52 entre 26 me da 2. Esta es la razón de semejanza. Eso quiere decir que el triángulo grande es el doble del triángulo chiquito, lo que me puede ayudar a calcular B' y C' de una manera muy intuitiva. Si yo sé que este triángulo grande todas sus medidas son el doble que la del triángulo chiquito, entonces con bastante intuición puedo decir que 24 metros va a ser 48 metros y 10 metros va a ser igual a 20 metros. Si quisiéramos realizar las operaciones, porque no es tan obvio o porque es un poquito más complicado los cálculos, tendríamos que calcular C' de una ecuación como esta. Por ejemplo, voy a tomar estos dos datos. C' por 10 va a ser igual a 2. Este 10 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. O podemos decir que multiplicamos ambos lados de la igualdad por 10. Y esto nos va a dar como resultado que C' va a ser igual a 2 por 10 igual a 20. Esto lo podemos hacer igual con el B' 24. Podemos decir que B' 24 va a ser igual a 52 entre 26, que es igual a 2. Y de aquí podemos despejar B'. Este 24 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y nos va a quedar 2 por 24, que va a ser igual a 48. Y ahí tenemos nuestros dos resultados. Otra vez. Hay más sobre el tema, pero por lo pronto esto es lo que vamos a ver sobre razón de semejanza. Vamos a entrar un poquito con el teorema de Pitágoras. Vamos a aprender un poco sobre el teorema de Pitágoras. Dice, el teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercer lado. También nos sirve para comprobar, conocidos los tres lados de un triángulo, si un triángulo es rectángulo, ya que si lo es, sus lados deben de cumplir cierta condición. Como ya sabréis, un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Está claro que si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros dos puede serlo, pues deben sumar entre los tres lados 180 grados. Entre los tres ángulos se deben de sumar 180 grados. Si dos ángulos son de 90 grados, pues ya entre dos ángulos ya sumaban los 180 grados y a fuerza van a superar el límite de 180 grados. En los triángulos rectángulos se distinguen unos lados de otros. Así, al lado mayor de los tres y opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Y a los otros dos lados se les conoce como cateto. Aquí vemos algún ejemplo. Vemos tres tipos de triángulo rectángulo acomodados de diferente forma. Pero como vemos, la hipotenusa siempre es el lado más largo
así como también siempre es el lado opuesto al ángulo recto que forma 90 grados, siempre. Y los dos lados restantes pues siempre son el cateto. Generalmente se expresa la hipotenusa con una C, generalmente, puede ser no necesariamente. El teorema de Pitágoras dice básicamente lo siguiente: en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Básicamente hay un montón de demostraciones del teorema de Pitágoras, pero lo que te está diciendo es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué vendría siendo? Vendría siendo como un área rectangular C cuadrada. El cuadrado de los catetos pues vendría siendo lo mismo, vendría siendo un área cuadrada, perdón. Esto también es un área cuadrada, que podemos llamar a cuadrada. Y esto es igual. Estoy dibujando rectángulos, pero en realidad quiero decir cuadrados. Lo que te dice el teorema de Pitágoras es que si sumamos los cuadros a cuadrada y b cuadrada, van a ser igual al cuadrado de c cuadrada, al área de c cuadrada. Eso es lo que te dice el teorema de Pitágoras. La forma de expresarlo es hipotenusa igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, que si le ponemos nombre podría ser c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. Si lo expresamos de forma geométrica, el teorema de Pitágoras quiere decir que el área de un cuadrado del lado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados cuyos lados son cada uno de los catetos respectivamente. Aquí vemos otra vez el teorema de Pitágoras. Podríamos hacer varias demostraciones, pero voy a mostrarles solo una. Básicamente aquí comprobamos que si sumamos el área de los catetos, el área que forman los catetos al cuadrado, va a ser igual al área que forma la hipotenusa al cuadrado, siempre. Aquí vemos con mucho cuidado que si vamos recortando el cuadrado pequeño y lo ajustamos aquí y allá y le agregamos el otro cuadrado, el área del otro cateto, nos va a dar el área de la hipotenusa al cuadrado, básicamente, así de simple. Aquí vemos algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras. Se dice: se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Y aquí vemos otra vez con los postes. Es un poste que tiene 5 metros de altura y que tiene un cable que está conectado al suelo por medio de un anclaje, y la distancia entre el poste y el anclaje es de 12 metros. Aquí lo que queremos saber es cuánto mide el cable. Si se fijan, el poste genera un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. Entonces podemos decir que el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, su lado opuesto, podemos decir que es lo que aquí llamamos X, o el cable, la medida del cable que estamos buscando. Entonces, lo que nosotros sabemos es la altura del poste, que vendría siendo un cateto. Y sabemos la distancia entre el poste y el anclaje, que vendría siendo otro cateto, el cateto 2. Entonces, aquí lo único que tendríamos que calcular realmente, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de los catetos. Entonces la hipotenusa en este caso va a ser x cuadrada, va a ser igual a un cateto, por ejemplo 5 metros al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería igual a 12 metros cuadrados. Y eso va a ser, si resolvemos, 5 al cuadrado
vemos que vamos a resolver esta ecuación, 25, que es una ecuación cuadrada, pero por como nomás tenemos, pero la más simple, pues no necesitamos aplicar la fórmula general o no necesitamos ni tampoco factorizar ni nada. Solo necesitamos resolver estas operaciones. 5 al cuadrado, 5, 2 al cuadrado, 144. Entonces, x cuadrada va a ser igual a 25 más 144, que es igual a 169. Ok, aquí tenemos el resultado, pero tenemos al cuadrado. Este cuadrado no me gusta. Aquí lo que tenemos el resultado hasta ahora sería el área que forma la hipotenusa al cuadrado. Yo no quiero eso, yo no necesito eso, yo nomás quiero x. Quiero la distancia que hay entre la cima del poste al anclaje. Entonces aquí lo que tenemos que hacer cuando nos queramos deshacer de una raíz de un cuadrado, de una potencia al cuadrado, lo que tenemos que aplicar o hacer es la operación inversa, contraria a elevar algo al cuadrado, que es aplicar raíz en ambos lados de la ecuación. Raíz cuadrada, para ser exacto. ¿Qué pasa aquí? Esta raíz cuadrada se va a eliminar con este cuadrado. Y entonces me va a quedar simplemente x. Y de este lado, ¿qué va a pasar? La raíz cuadrada de 169 va a ser, ustedes pueden intentar calcularla también. Se trata de encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé 169. Esa es la respuesta. Y ese número es 13. 13 metros. Porque evidentemente 13 por 13 me va a dar 169. Entonces aquí la respuesta es que necesitamos 13 metros de cable. Continuamos. Un ejercicio más para un ejemplo 2. Ya para terminar, dar por visto este tema. Igual vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Nos dice el problema. Una escalera de 2.5 metros de longitud está proyectada en una pared vertical. Si el pie de la escalera está colocado a medio metro de dicha pared, ¿a qué altura llega la parte superior de la escalera? Al ser la pared vertical, la pared y el suelo son perpendiculares, lo que significa que forman un ángulo de 90 grados. Si consideramos la escalera a la altura que alcanza está en la pared medida desde el suelo y la distancia del pie de la escalera a la pared, tenemos un triángulo rectángulo. Básicamente tenemos una construcción de una pared. La escalera pues, se encuentra apoyada en una pared, evidentemente. La escalera mide 2.5 metros y la distancia entre la pared y el pie de la escalera es 0.5 metros. Básicamente tenemos un triángulo rectángulo donde el lado más grande, el lado opuesto a la pared, es de 2.5 metros. Esta es la hipotenusa. Mientras que los catetos, el cateto 1 es 0.5 metros y el cateto 2 es h. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras que nos dice que c cuadrada va a ser igual a la suma, la hipotenusa va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Aquí lo que tenemos que hacer es despejar el cateto que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos la hipotenusa, ya sabemos cuánto vale, vale 2.5 metros al cuadrado. Un cateto yo sé que vale 0.5 metros al cuadrado, más un cateto que yo no conozco su medida, que le voy a poner, le voy a llamar h al cuadrado. Aquí yo lo que quiero encontrar es el valor de h, el cateto que desconozco. Para hacer eso tengo que despejar h. Tiene que quedar sola h de un lado de la igualdad. Por ejemplo, este 0.5 al cuadrado tiene que pasar hacia el otro lado.
en este caso está positiva, está sumando, entonces pasa al otro lado negativo. Básicamente necesitamos restar esta cantidad de ambos lados de la ecuación y nos va a quedar la siguiente ecuación: h cuadrada va a ser igual a 2.5 al cuadrado menos 0.5 al cuadrado. Esto, si lo resolvemos, nos va a dar como resultado 2.5 al cuadrado es 6.25 menos 0.5 al cuadrado, que es 0.25. Entonces h al cuadrado va a ser igual a 6.25 menos 0.25, que evidentemente es 6. Aquí tenemos que encontrar un número que multiplica. Tenemos que aplicar, para eliminar este cuadrado, tenemos que aplicar la raíz cuadrada, primeramente. Esto se elimina con esto y me queda que h va a ser igual a la raíz de 6. Tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé 6. Y ese número es 2.44949 metros. Que puede ser básicamente 2.45 metros, más redondeado. Entonces podemos decir que la altura de la pared h es igual a 2.45 metros. Ese es nuestro resultado. Y esto básicamente son los dos casos que puede haber en el teorema de Pitágoras, que necesites calcular la hipotenusa o que necesites calcular uno de los catetos.